Bien, que Dios les bendiga en esta mañana. Tengo una inquietud de compartir una palabra del Señor desde la casa. Esta es mi casita, ¿no? Y lo curioso es que el evangelio al que estamos llegando hoy es un evangelio o seguir al Señor a través de la problemática mundial. Hay que estar en casa. Y siempre el mensaje ha sido a la familia. Jesucristo enviaba a sus discípulos a los hogares y desde allí expandía su ministerio. Y quería compartirles una pequeña palabra del Señor, como si fuese incluso para mí mismo. Yo decía, ¿cómo puedo tocar los corazones que están quebrados? La gente que está afligida, que está necesitada, ¿cómo podría hablarles? Bueno, les hablaría como me gustaría que llegara la palabra a mi corazón. Y a mí cómo me gustaría que alguien me explicara cómo es el Evangelio. Y he estado meditando en el libro de Marcos, y en el libro de Marcos quiero comenzar desde un comienzo. ¿Cómo comienza el libro de Marcos? Yo uso la Biblia, la versión de las Américas. Hoy en día hay muchas versiones y quiero leerles algo. Dice en el capítulo 1, en el nombre de Jesucristo el Señor, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bautizaré con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista se levantó entonces ahí en el Jordán, en el desierto, apartado de la ciudad, con un llamado especial: anunciar la venida del que vendría detrás de él, que sería un ser extraordinario, alguien que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, algo que no se había visto sobre la tierra. Juan tenía la facultad de bautizar a la gente en el río Jordán para que se arrepintieran de sus pecados. Y esto conmocionaba a toda la gente de alrededor. Dice que acudían a él los religiosos, la gente común, y cuando él veía a los religiosos le decía: generación de víboras, le decía, ¿qué les enseñó a huir? Y él los trataba así. Dice que había un rey, el rey que había sido puesto por Roma, que cuando pasaba por allí él le decía: no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Y este rey le temía, le gustaba escucharlo, pero le temía. Ahora, ¿quién es este que se dice así como está escrito en el profeta Isaías? Quiero llevarlos al profeta Isaías en el capítulo 40. ¿De quién es esta profecía que dice como está escrito por el profeta Isaías? Esto sale en el capítulo 40. Es una profecía que habló hace
como 700 años antes que naciera Jesús, ya estamos hablando de casi 3000 años atrás, 2700 años atrás, el profeta Isaías, de quien se dice que era el príncipe de los profetas, que tenía una elocuencia extraordinaria, él profetizó acerca de Juan el Bautista. Y él escribe esto en el capítulo 40 de Isaías. Dice: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparad el desierto, camino al Señor. Preparad en el desierto camino al Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama entonces. Él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba, y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Hemos conocido la palabra de Dios y una forma de hacer iglesia por mucho tiempo. Se nos invita a ir a los cultos, se nos invita a ir a estas grandes convocatorias. Sin embargo, cuando empezó el ministerio de Jesucristo, el ministerio comenzaba en las casas. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo: vayan a las casas y quienes los reciban, esa casa recibirá bendición. Pósense allí y de ahí anuncien el evangelio en las ciudades. Después de esto, de que Jesús resucitó, los discípulos comenzaron a ser perseguidos y las reuniones precisamente se hacían en las casas. De alguna manera, yo te invito a que puedas hacer tus reuniones en tu hogar, que puedas tener un culto en tu hogar, que puedas tener dentro de tu familia, puedas tener la recapacitación de leer la palabra, de estudiarla, de tratar de entenderla, de ver las referencias, porque Dios habla. Hay paz solamente en el Señor y en su palabra. Fíjate bien, Isaías es una referencia a aquel que vendría a anunciar la venida del Señor Jesús. Isaías profetizó acerca de Juan el Bautista. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor. Se está preparando camino al Señor en este desierto. Estás pasando un desierto, estás triste, estás afligido, estás angustiado. Quizás no te preparaste para esta contingencia, quizás no tienes muchos recursos. Bueno, aquel que tiene los recursos, aquel que tiene el alimento, aquel que tiene aquello que tú necesitas, es el Señor. El primero y más grande alimento es aquí, en el corazón. Y te invito a que te vuelvas al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, porque Él te está llamando. El Evangelio tiene que hacerse real, así, humilde, desde la casa. Y te invito a que tú tomes esa posición. Toma tu Biblia, si tienes una Biblia, comienza a leerla. Yo, con la ayuda del Señor, quisiera hacer una lectura diaria e ir hablando del Evangelio de Jesús.
no desde una forma como un doctor o como alguien que sabe mucho, porque no sé todo, ¿no? Sé muy poco, pero lo que sé quiero compartirlo contigo. Desde aquí, desde el corazón, desde la casa, desde donde nace el Evangelio. El Evangelio nace en el hogar, nace en el corazón, nace en la profundidad del corazón, desde la gratitud de lo que somos, no de la apariencia. Porque si yo quisiera aparentarte algo, quizás me habría puesto otra ropa. Pero ¿sabe? Cuando yo me levanto a orar, así me levanto, así. Bueno, así me levanto, ¿no? Con esta chaquetita, me lavo la carita. Quisiera aparentarte, quizás tendría que ponerme una corbata, un vestón y aparentar como que soy alguien. Pero no es así. Somos personas normales y estamos pasando por una crisis mundial. Y de en medio de esta crisis mundial, el llamado es a que te vuelvas a tu hogar. Si tienes una casa, conviértela en un hogar. Y ese hogar conviértelo en un altar de oración, un altar de adoración, un lugar donde Jesucristo está. Porque Jesucristo quiere estar en el hogar. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Un día un pastor, hace poquito del sur, me dijo que el Espíritu le había dicho a él, el Espíritu Santo, que Dios haría grandes cambios y que de entre estos cambios, cierto, todo lo grande será bajado y lo bajado, lo bajo será exaltado. Dios comenzará a hacer cambios extraordinarios. Después de esta crisis, veremos los resultados. Dios está contigo, en lo profundo de tu corazón, allí. Búscale allí, en esa angustia, en esa necesidad. Busca la paz allí. Aquí hay paz en la palabra de Dios, en la oración, en la búsqueda, en la comunión con tu esposa, con tus hijos, en tu casa. Allí quiere estar el Señor. Así que desde aquí un abrazo fraternal y que Dios te bendiga.